Buenos días. Hoy voy a explicar un nuevo tema relacionado con un relé electromecánico. Un relé, así se le llama comúnmente, es un dispositivo que combina dos principios físicos, el electromagnetismo y el movimiento mecánico. Consiste básicamente en un electroimán por el que al circular corriente eléctrica o al suministrarle aquí una corriente eléctrica genera un campo magnético que es capaz de mover una placa metálica de una posición a otra. El relé funciona todo integrado en un solo elemento físico, es decir, todo esto está encerrado dentro de una caja que generalmente es plástica. Entonces, este material o este elemento tiene una bobina, que es la bobina de alimentación. Es un electroimán porque este alambre que se ve así enrollado está enrollado alrededor de una pieza metálica de material ferromagnético. Es decir, es un material que cuando se le aplica corriente eléctrica a este alambre y empieza a circular, el material se magnetiza, genera un campo magnético que es capaz de mover esta placa metálica que se ve acá. Lo que se ve aquí es un interruptor, o más bien una pieza metálica que puede cambiar entre dos posiciones. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, que esta pieza, que esta placa metálica, cuando no hay corriente eléctrica, mantiene el contacto entre las paticas 2 y 4, o los pines 2 y 4. Es decir, sin energía eléctrica, en estado de reposo, hay contacto eléctrico entre la terminal 2 y la terminal 4. Cuando se conecta un voltaje entre las terminales del electroimán, se produce un campo magnético que mueve la posición de esta placa metálica, en este caso a la terminal 3. Y entonces, mientras haya campo magnético, o sea, mientras haya circulación de corriente, va a haber un cambio de la posición de la placa 2 a la placa 3, y entre la placa 2 y la placa 3 habrá continuidad. Es decir, por eso se llama relevador, porque simplemente es como tener uno de esos interruptores conmutables. Un interruptor conmutable es el que tiene una patica fija, es un extremo que está conectado a la placa metálica que se mueve, y el extremo móvil cambia entre dos posiciones, permitiendo conectar una y desconectar la otra, dependiendo si está energizado o no la bobina. Ahora, físicamente los relés son de muchos tipos, o sea, hay muchas clases de relés electromecánicos y que funcionan con diferentes voltajes. La distribución de pines es diferente. Por ejemplo, aquí en Fritzing, que es el programa que estoy utilizando, esta es la numeración de pines, ¿no? No necesariamente es la misma numeración de pines del que vamos a usar. De hecho, la numeración de pines del que uno encuentra comercialmente es diferente a la que está aquí, es ligeramente distinta, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, cuál es la apariencia física de los dispositivos que se consiguen comercialmente. Aquí vemos, por ejemplo, la apariencia de un dispositivo, de un relé precisamente que se encuentra comercialmente. En este caso hablamos de un relé de 5 voltios. Más o menos tienen el tamaño de un dulce, de un caramelo. No son muy grandes, ¿no? Tienen los 5 pines como ustedes los ven acá. Algunos ni siquiera traen la numeración, pero es una forma fácil de distinguirlos, es que cuando usted los mira por la parte de abajo, ¿no?, uno ve las 5 paticas distribuidas, 3 en un extremo y 2 en el otro. Entonces, una vez que usted ubica los 3 pines, siempre el pin de la mitad, el que está aquí, ese es el número 1. Luego, en sentido horario, este sería el número 2, este el número 3, el número 4 y el número 5. Recordemos, este es 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos entonces en este sentido. En el sentido horario contamos el número de paticas empezando con la número 1. Por supuesto que hay muchos más modelos. Por ejemplo, hay modelos electromecánicos que funcionan con 120 voltios. Nosotros vamos a trabajar o con 5 o con 12 voltios dependiendo de lo que tengamos a la mano. Miremos, por ejemplo, la versión de 12 voltios. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el relé de 12 voltios. Tiene la misma apariencia, dense en cuenta que es lo mismo. Aquí la única diferencia es que las 3 paticas se ven es al lado derecho, en el anterior la vemos al izquierdo, pero es lo mismo. Usted ubica las 3 paticas en el extremo y la de la mitad es la número 1, y luego en el sentido horario, en este sentido de circulación, contamos a partir de acá 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Listo? Quiere decir, además, este por ejemplo sí está marcado. Aquí se marca claramente cuáles son los extremos de la bobina del electroimán. Entonces aquí se ve, por ejemplo, que estamos hablando de la patica 2 y la patica 5. Entonces, 2 y 5 son los extremos del relé. Si aumentamos acá, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que precisamente esta es la patica 1, la que viene aquí. Aquí representan los extremos del electroimán mediante los pines 2 y 5, como lo estamos viendo. Y noten que acá la posición en reposo de la placa metálica es haciendo contacto entre el pin 1 y el pin 4. O sea que lo que esté conectado entre 1 y 4 va a tener continuidad. Es decir, normalmente cerrado entre los pines 1 y 4, normalmente abierto entre los pines 1 y 3. Cuando se energiza el electroimán aplicando entre los terminales 2 y 5 un voltaje, que es el que indica la referencia del relé, entonces para el relé de 12 voltios tiene que haber 12 voltios entre los pines 2 y 5 para que fluya corriente. Esa corriente hace que cambie la posición de esta placa metálica a la placa móvil y entonces esta placa pasa a la posición 3. Por lo tanto, mientras haya circulación de corriente a través de este electroimán, habrá contacto o continuidad entre las terminales 1 y 3. ¿Listo? Entonces aquí le dieron la vuelta, pero no hay ningún problema ahí, ¿no? Bueno, en general nosotros podemos ver que la apariencia casi siempre, ¿no es cierto? Estamos hablando es de un elemento plástico. Aquí vemos la apariencia física del relé, ¿no? Entonces usted ve aquí que usted tiene las 5 paticas distribuidas siempre de esta forma. 3 están en un extremo, 2 en este. Por lo menos esa es la forma comercial que tiene. Entonces, aquí hay diferentes formas de representarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba podemos ver, si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos los 3 pines de tal forma que hay contacto entre 1 y 4. Recuerden que la cuenta es 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, se energiza, la bobina está representada aquí, la energización de la bobina entre la pata 2 y la pata 5. La placa 1 es lo que llamamos el contacto móvil porque es el que cambia de posición, puede pasar de uno a otro. Estos son contactos fijos, ¿no? Entonces, uno es normalmente abierto, que es el que llaman aquí normally open, otro es normalmente cerrado. La posición normal se refiere a la posición que tiene el contacto móvil cuando no hay energía aplicada a la bobina. Entonces, si yo no le hago nada, si lo mantengo así, en estado natural, sin energización, sin ser parte de ningún circuito, sin energía eléctrica, va a haber una continuidad entre este terminal y este de acá. Cuando se aplique un voltaje entre estas terminales, cuando se conecte a estas dos paticas, la de acá y la de acá, un voltaje equivalente al que dice la referencia, entonces va a cambiar la posición de esta placa móvil. Esta placa móvil pasará al otro lado y entonces habrá continuidad entre este terminal y esta de acá. Bueno, aquí vemos varias formas de representar. Mire, esta es otra forma. Aquí también estamos viendo internamente la distribución de paticas y podemos asociar. Entonces, en este caso podemos ver que la alimentación viene acá, ¿no es cierto? Aquí dice que esta es la tierra del relé de la fuente de voltaje. O sea que aquí recomienda aplicar en la pata 5 el positivo y en la pata 2 el negativo. En realidad eso no afecta. Usted puede colocar positivo o negativo. Esta bobina no tiene polaridad. Va a generar el campo magnético en cualquiera de los dos sentidos y no va a tener ningún problema, ¿no? Pero ustedes si quieren pueden hacerlo así para garantizar. Ahora, esta es una forma que me gusta mirar, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos hacer referencia es precisamente cómo hay un cambio. Es una otra manera de representar, pero significa lo mismo. La bobina o la placa móvil cambia de posición para permitir el contacto de uno de ellos al otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la posición normal, es decir, esto sería entre la placa, entre las paticas 1 y 4, que es normalmente cerrado. Cuando se energice la bobina, entonces esta placa se mueve y ahora queda en contacto esto y se abre acá, o sea, haga de cuenta que esto girara en torno a esto, ¿no? Al girar aquí, en torno a este punto, este extremo se pone en contacto aquí con la patica 3 y se separa de la pata 4, habiendo continuidad entre 1 y 3. Aquí vemos, por ejemplo, en las especificaciones que dice son los diferentes voltajes con lo que este mismo formato de relé se puede conseguir. Hay muchas formas, hay contactos que tienen 9
placas, ¿sí? Hay muchas configuraciones, pero en el mercado, cuando usted va a una tienda de artículos eléctricos, esto es lo que suele encontrar, esta es la distribución. Hay de, como vimos, hay de 5, de 9, de 12, 18, de 24, pero las más comunes son las de 5 y las de 12, que son las que más se utilizan. La de 5 porque es compatible con el voltaje que suministran dispositivos digitales, y además la de 12 porque casi siempre es la fuente que se utiliza, ¿no? Porque es muy común, por ejemplo, en automóviles tener la batería de 12 voltios. Con 12 voltios es suficiente para que el relé funcione, ¿no? Bueno, ok, entonces vayamos ahora a cómo se hacen los circuitos para activar esto. Aquí en Fritzing, que es el donde genero los diagramas de circuito, puedo ver que la distribución de paticas no coincide con la distribución de lo que vimos comercialmente. Entonces, simplemente tengamos cuidado. Aquí esta, que en el esquema de Fritzing, esta es la pata 1 y la pata 5, en realidad para lo que hemos visto nosotros es la 2 y la 5. Y esta que está marcada como 2, en realidad sería la 1 para el elemento físico. Entonces yo lo que voy a hacer es generar unas notas para eso. Si esto me lo permite, ¿no? Voy a tratar de generar unas notas. Ahí está. Entonces aquí tendremos que cambiar la numeración. Lo que aquí es 1 corresponde en la realidad a 2 y lo que aquí es 2, aquí en realidad es 1. Esa es la única diferencia que les voy a pedir. Espero que no se vayan a confundir cuando hagan el montaje de esto, ¿no? Bueno, una vez realizado, entonces vamos a ver cómo opera. Entonces con esta nota vamos a trabajar ahora en el circuito o en el diagrama de circuito. Bueno, entonces en primer lugar, para activar el relé necesitamos algún elemento, ¿cierto?, que lo maneje. ¿Y cómo sería en un transistor? Y precisamente voy a generar es el transistor. Para el trabajo que vamos a hacer, vamos a necesitar entonces, además del relé, los siguientes materiales. Entonces, vamos primero por un transistor, pero esta vez no vamos a utilizar el transistor 2N2222. Vamos a usar un tip 122 o un tip 120, cualquiera de ellos. Vamos a hablar entonces del transistor tip 122 o 120. Ambos son transistores NPN, pero este es un transistor de potencia. La numeración de pines aquí no corresponde con la realidad, así es de que ustedes tienen que darse cuenta. Por ejemplo, aquí le da número 1, pero por favor recuerden, Fritzing es una herramienta libre y por ende no tiene todas las variantes posibles de la distribución de pines de transistores, ¿no? Por eso es mejor siempre mirar primero cuál es la distribución de pines a partir de la hoja de datos. Usted simplemente busca en internet, digita en cualquier buscador distribución de pines tip 120 o tip 122. Comercialmente uno consigue más el 122, 120 o 122 hace referencia a transistores equivalentes, sino que ellos tienen más potencia. Entonces vamos a trabajar de esa forma. De hecho, el tip 120 y 122 son lo que se denominan los transistores Darlington. Sin embargo, para efectos prácticos y para este curso, que es de electrónica básica, lo vamos a tratar como un transistor que tiene una base, tiene un colector y un emisor. Entonces, por favor, estén pendientes consultando la hoja de datos, qué pin corresponde a la base, cuál al emisor y cuál al colector antes de hacer cualquier montaje, porque recuerden, la numeración de pines que aparece aquí en este simulador no es igual a la numeración de pines real, porque esto es una herramienta genérica, ¿no? Entonces, pues, tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, vamos a utilizar precisamente nuestro transistor para producir la energía que requerimos para mover el relé. Bueno, vamos a ver aquí cómo sería. Listo. Entonces vamos a reducir el tamaño para ver los elementos de esta forma. Ok, aquí ya tenemos entonces nuestro transistor NPN. Vamos a requerir obviamente una fuente de 12 voltios. ¿Cómo vamos a componer la fuente de 12 voltios? La fuente de 12 voltios, lo recomendable es que si usted no tiene una fuente, si el laboratorio donde trabaja no dispone de una fuente regulada, entonces armémosla a partir de baterías que se encuentran comercialmente. Entonces, vamos a ver cómo armamos con baterías normales, cómo armamos los 12 voltios. Entonces, vamos con una batería 9 voltios, que es la de cuadritos, ¿cierto? Entonces, una batería 9 voltios, vamos a colocarla aquí.
y dos baterías de 1.5 voltios, que es lo que habitualmente uno tiene, ¿cierto? Entonces esta ya es otra batería. Vamos a tomar dos baterías. A ver, una pila cuadrada de 9 voltios y dos baterías de 1.5 voltios normales, hay que comprarle a cada una portapila. Entonces, un portapila para batería de 9 voltios y un portabaterías o portapila de dos baterías, portapila doble. En el portapila doble se colocan las baterías de tal manera que ellas ya están configuradas para que se sumen. La salida del portapilas nos va a dar 3 voltios. Los 9 voltios sumados con los 3 de acá me generan 12 voltios. Hay que conectarlos de la siguiente forma. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a darle a rotar esto. Y vamos a rotar esto. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es conectar las baterías de la siguiente forma. A ver. En este caso, el portapila doble viene conectado internamente. Internamente él conecta el negativo de una batería con el positivo de la otra. O sea, internamente interconecta el positivo de una con el negativo de la otra y nos deja disponibles en los cables una salida positiva y otra negativa. Entonces, para completar el circuito, asegúrense simplemente de que el cable positivo de un portapila haga contacto con el cable negativo de la otra o del otro portapila. Entonces aquí sería así. ¿Listo? Ahí está. Ahora, como yo no quiero que ustedes se vuelvan esclavos de la simulación real, sino que aprendan a hacer los montajes a partir de esquemas en el protoboard, voy a explicar cómo se hace el montaje de las baterías de 12 voltios, aunque creo que yo ya lo había explicado anteriormente en otro video, no estoy seguro, pero creo que así fue. Entonces, vamos a hacer esa explicación de cómo hacer el montaje de 12 voltios a partir de baterías. Muy bien, entonces tenemos nosotros aquí nuestra batería de 9 voltios con su respectivo portapila, donde el cable rojo indica conexión al positivo y el negro, indica conexión al negativo. Aquí tenemos nuestro portapila para dos baterías, en este caso AA, ¿no? Entonces, evidentemente, internamente ellas se conectan aquí, el negativo de una se conecta con el positivo de la otra. Ya ellas hacen contacto ahí. Y nos dejan disponibles la terminal positiva de una de ellas y la terminal negativa de la otra. Como vimos en el esquema, es decir, lo que teníamos nosotros, vamos a conectar entonces el positivo de este con el negativo acá. Yo sugiero que en vez de hacer el envoltijo ahí directamente, utilicemos una línea de puntos aquí en el protoboard para conectarlos y que esa línea no la use nadie más. Entonces voy a tomar el negativo de acá, ¿cierto? Y voy a conectarlo, por ejemplo, aquí. Listo, ahí ya quedó conectado. Le vamos a dar un poquito de forma, ¿sí? O mejor así, más bien. Voy a hacerlo de esta manera. Listo, ahí, como para que se vea ligeramente elegante, ¿cierto? Ahora, entonces, el negativo de esta se va a unir al positivo de esta. Entonces vamos a conectar a cualquiera de los huecos de esta hilera. Recuerden que la continuidad es en este sentido. Entonces vamos a verlo conectado, por ejemplo, aquí. Vamos a modificar un poquito esto, a darle una mejor presencia. Y tomemos acá. Vamos a cuadrarlo para que se vea, pues, bien, ¿no? Muy bien, ahí está. Listo, digamos que ahí conecté, entonces en esta terminal hace contacto el positivo de acá con el negativo de la de 9 voltios. Quedan dos terminales libres, entonces el positivo de esta y el negativo de esta es donde vamos a obtener los 12 voltios, ya que de esta manera entre los dos terminales que quedan libres se suman los voltajes, los 9 de acá con los 3 de acá. Entonces ahí ya podemos nosotros conectar la batería para que, por ejemplo, si este es el positivo, ¿cierto? Entonces ahí va a quedar el positivo del circuito. Bueno, dejémoslo ahí. Y este terminal, que es el negativo, lo vamos a dejar conectado acá. Entonces aquí va a ser. Listo, vamos a darle una mejor presentación.
para que no se vea todo cruzado. Listo. Ahí está. Listo, entonces de esa manera, entonces aquí no va a ir conectado nada, ¿ok? Solo tengo aquí el positivo, el negativo e interconexión entre estos dos únicamente. No voy a usar ninguno de los huecos de esta hilera porque no hacen parte del circuito. Yo solo necesito el positivo 12, negativo 12 voltios. Si ustedes quieren interconectar, entonces como pueden ver aquí hay continuidad. Entonces para unir el positivo acá y dar la opción de que cualquier elemento quede conectado aquí, entonces voy a hacer puente en este punto. Entonces voy a hacerlo de esta manera. A ver aquí. Listo, ahí está. Voy a cambiarle el color a negro. Color del cable, estamos hablando de positivo, rojo. Ahí está. Entonces cable rojo para indicar que va conectado a positivo. ¿Sí ven? Noten ustedes que la hilera, esta hilera de acá, toda esta hilera, queda en contacto con toda la hilera de abajo. Por ende, cualquier cosa que se conecte aquí, cualquier dispositivo que se conecte acá va a quedar conectado a los 12 voltios, ya sea que se conecte en la parte de arriba en todo esto, ¿cierto? Ahí vemos la continuidad, ¿sí la ven? Todo lo que se pone en amarillo significa que todos esos puntos quedaron en continuidad. Por lo tanto, cualquiera de esos huecos va a conectar al positivo. Bueno, ahora hacemos lo mismo con este de acá. Entonces voy a tomar un cable. Entonces permítame, muevo esto un poquito. Y vamos a conectar entonces este. Este quedó rojo, ahorita le cambiamos el color. Vamos a cambiar color por negro. Ahí está. Para que quede claro que ese va al negativo. Aquí y acá. Eso que quede ahí. Ahí. Creo que ahí es suficientemente claro que entonces todo lo que está aquí queda en contacto automáticamente, ¿cierto? Ustedes pueden ver, ahí queda en contacto con el negativo. Negativo y positivo no se tocan. Entonces yo ya tengo aquí disponible todo el área de trabajo del protobar para interconectar los elementos que necesito. Bueno, volvamos otra vez al circuito. Ahí ya tengo mis 12 voltios. Bueno, entonces con esos 12 voltios vamos a conectar el transistor de la siguiente forma. Vamos a conectar el colector del transistor con la terminal 2 del relé. Recuerden que no es 1, es 2, ¿no? Así es como funciona en la realidad. Listo. Ahora esta de aquí arriba la voy a conectar con el positivo de 12 voltios acá. Vamos a darle una mejor presentación. A ver. Listo. Vamos a mejorar un poco eso. Ok. Listo, entonces conectamos esto aquí. Ahora tomamos el negativo de este punto y lo vamos a conectar con este de acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos conectado el negativo de la batería de los 12 voltios a el emisor del transistor de potencia, del tip 122 o 120, el que tengan ustedes a disposición de encontrar. Bueno, otra forma es hacer esto. Recuerden que una de las cosas que se puede hacer es utilizar un símbolo que es el símbolo de tierra. El símbolo de tierra es una forma de acortar o de reducir el tamaño de los montajes. Entonces, este es el símbolo de tierra. Esto solamente es un símbolo, pero generalmente en los circuitos que estamos trabajando, tierra va a querer decir es puntos que se conectan al negativo de la batería. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de trazar esa línea que une, lo que hago es que al emisor le coloco el símbolo de tierra, quiere decir que esta terminal va a negativo y que igual pasa con esta terminal de acá. Entonces conectamos esta terminal a negativo. Ya están conectadas ellas dos, porque todo lo que vaya con este símbolo quiere decir que va conectado al negativo para los esquemas que vamos a trabajar. Bueno, ok, entonces ya tenemos nosotros aquí lo necesario para activar y desactivar el relé. Entonces vamos ahora a utilizar un circuito que va a estar dado por, o mejor dicho, muy parecido al que hicimos para activar el LED de la clase pasada.
Vamos a proceder entonces a los dos elementos que nos hacen falta. Bueno, entonces vamos con el interruptor. Aquí está. Listo, entonces este interruptor lo vamos a conectar aquí de esta manera. Entonces vamos a unir este terminal con este punto acá. Bueno, entonces aquí tengo que conectarlo con alguno de estos y luego hacer este ajuste. Este programa desafortunadamente no hace conexión, pero es equivalente, ¿no? Es como si yo uniera este pin acá arriba. ¿Listo? Y ahora una resistencia con un valor suficiente para poder producir la activación. Bueno, vamos entonces con una resistencia. Aquí vamos a tomar esta. Una resistencia, definámosla de 10 kilo ohmios. Me parece que es un buen valor. Entonces conectamos aquí y conectamos acá. Bueno, aquí el valor aparece de 220, pero simplemente ustedes seleccionan los colores apropiados. La resistencia de 10 kilo ohmios tiene como colores café, negro, naranja. No sé si ustedes recordarán, café, negro, naranja. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito? Cuando yo pulse aquí, cuando accione el interruptor, ¿qué va a ocurrir? Recuerden ustedes cómo opera un transistor. Un transistor en conmutación es equivalente a tener un interruptor entre colector y emisor. Ahora, en la posición abierto aquí, esto se comporta como un interruptor abierto, por lo cual no va a circular corriente porque aquí se pierde, se interrumpe el paso de corriente aquí, por lo tanto no hay campo magnético y el relé se va a mantener en su posición natural, en su posición de reposo. Es decir, en posición de reposo, las patas o terminales que están aquí, que serían la 1 y la 4, mantienen continuidad. No hay continuidad entre las paticas 1 y 3 del relé. Cuando yo cierre aquí el contacto, la corriente que va a circular aquí por la base va a producir el cierre del interruptor que hay entre las terminales de colector y emisor, con lo cual se va a cerrar el circuito y va a fluir corriente. Con el flujo de corriente se va a generar un campo magnético que va a cambiar la posición de esta placa móvil, que pasaría de la 1 a hacer contacto entre 1 y 4, pasaría a hacer contacto entre 1 y 3. Es decir, esta se cierra y lo que esté conectado entre estos dos se va a accionar. Ese sería el funcionamiento, ¿verdad? Bueno, ahora, si seguimos nosotros con otro circuito, pues ya podríamos hacer, por ejemplo, utilizar esto para accionar cargas más fuertes. El uso del relé requiere una medida de seguridad que es la que vamos a incluir. Entonces, los relés es recomendable colocar un diodo en antiparalelo acá. En antiparalelo significa que el cátodo esté aquí y que el ánodo esté acá. Entonces, recordemos, vamos a colocar un diodo. A ver. Diodo o diode. En inglés es diode. Listo, entonces vamos a tomar el diodo. Aquí está. Pero seleccioné el que no era. Este es un diodo Schottky. Muy costoso para que ustedes lo tomen. Vamos a ver. Un diodo normal. Zener. Todos son diodos Zener. Vamos a ver si hay un diodo normal. Ya, este. Listo, ahí tenemos nuestro diodo. Entonces, el diodo hay que conectarlo de la siguiente forma. Entonces, este es el cátodo. Recuerden que donde está la raya es el cátodo. Aquí la entrada de la flecha es el ánodo. En antiparalelo significa que el cátodo queda con la terminal positiva, o sea, tocando aquí, y este tocando acá. Vamos a ajustar un poquito. Bueno, ahí está. Y aquí vamos a mejorarle. Listo, ahí está. Hemos hecho el contacto, entonces ya ustedes ven aquí, se coloca un diodo acá para disminuir algunos efectos por el cambio brusco en el voltaje en la bobina, ¿no? Eso es por seguridad. Entonces, esto nos garantiza un mejor comportamiento del relé. A ver, el relé cuando se acciona, cuando se aplica, cuando usted oprima acá, va a escuchar un clic, muy parecido al clic del mouse de un computador, pero más intenso, mayor, porque es ese
ese clic va a sonar mucho más, como el golpe de dos láminas metálicas pequeñas delgadas, pero más fuerte que el clic de un computador, del mouse de un computador. Entonces, ahí ya tenemos un circuito para activación de un relé. Cuando usted pulse aquí, entonces al cerrar esto, se va a cambiar la posición de este relé. ¿Ya? Bueno, pero ¿para qué sirven entonces las otras terminales? El relé nos permite hacer control sobre circuitos que no tengan ninguna relación eléctrica con lo que estamos tomando aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encender o apagar un bombillo, lo puedo hacer. Puedo gobernar la activación o desactivación de una carga monofásica, que ese es uno de los objetivos de la práctica. Entonces vamos a proceder a ello. Bueno, veamos entonces. Vamos a hacer el montaje, si esto no lo permite, de un circuito de corriente alterna. Bueno, vamos entonces con una fuente de corriente alterna que es el equivalente a un toma corriente, ¿no es cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, de 120, ¿por qué no? Aquí habla de 12. Listo, 120 voltios AC. Bueno, una bombilla común y corriente. Recuerden que para hacer la instalación de una bombilla necesitan ustedes un plafón o roseta, ¿no? Pero un bombillo es una resistencia cualquiera, es un resistor. Básicamente es un resistor que cuando circula corriente a través de él genera luz. Es equivalente a tener una resistencia. Entonces ustedes pueden tomar los dos terminales de una bombilla simplemente como los terminales de una resistencia. Ese sería el circuito equivalente. Bueno, aquí ¿cómo vamos a trabajarlo? Vamos a hacer este circuito así. Vamos a hacerlo acá. De esta forma. ¿Listo? Y este terminal lo vamos a conectar acá. Listo, ahí está. Entonces ustedes pueden ver aquí el circuito completo que requerimos. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente de acá hay que tomar un bombillo. Esto es un toma corriente, perdón. Esto es una toma monofásica. Este es el símbolo de toma corriente monofásica, la que uno consigue en el toma corriente normal. Entonces, los dos alambres del enchufe que se conecte, recuerden que va una patica a cada ranura. Entonces, un cable va a ir conectado a una terminal de la roseta que contiene el plafón, el bombillo, perdón, y la otra terminal del cable va a ir a conectarse con, en este caso, la terminal 3. Ahora, la terminal del bombillo que queda libre se conecta con la pata o terminal 1 del relé. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Como ustedes pueden ver, en el momento en que yo pulse acá, cuando cierre este contacto, entonces se va a activar este relé. El relé lo que va a hacer es cambiar la posición y cuando cambia la posición y se genera contacto aquí, entonces se completa el circuito y va a encenderse el bombillo. Ese es el objetivo de la práctica y ese es el circuito que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a hacer la lista de materiales en base a lo que estamos viendo. Yo sugiero lo siguiente, empecemos acá. Necesitamos un enchufe, clavija o enchufe. Cable dúplex calibre 12. El cable dúplex es el que se usa para instalaciones eléctricas normales. Necesitamos un plafón para bombilla, plafón o roseta para bombilla de 100 vatios. Bueno, para bombillo. No necesariamente tiene que ser 100 vatios. Tiene que ser un bombillo que funcione aquí en el respectivo plafón. Un bombillo de residencia común y corriente. De uso residencial. Ahora, necesitamos entonces el relé de 12 voltios. Necesitamos también entonces un diodo rectificador normal como el que han usado, un pulsador normalmente abierto, una resistencia de 10 kiloohmios, un transistor TIP 122, que es un transistor de potencia, batería de 9 voltios con su portapila con dos baterías o portapila AA de 2 baterías, ¿cierto?
el protoboard y cable para unir los elementos donde sea necesario. Esos serían los componentes fundamentales, ¿no? Bueno, listo muchachos, espero que con esto se aclare el uso del elemento y pues la tarea que ustedes tienen para hacer en el laboratorio o en la práctica es hacer todo este circuito y que funcione, ¿no? Mucho cuidado cuando estén manejando esta parte. A ver, yo recomiendo que el relé y esto lo utilicen con mucho cuidado, ¿no? No vayan a energizar nada ni conectar nada hasta que no tengan absoluta seguridad de que no va a haber peligro de corto, de que no va a haber puntos en contacto peligroso, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado con ese manejo. Nos estaremos viendo entonces en otra oportunidad.